Recientemente he hablado sobre diversas infecciones, algunas relacionadas con prácticas sexuales y algunas no. Como pueden ver en los videos pasados, he hablado de VIH, hepatitis B, gonorrea, clamidia y sífilis. La mayoría de estas relacionadas con prácticas sexuales, aunque no necesariamente tiene que ser directamente la práctica sexual, como por ejemplo la hepatitis B, de la cual hablé en el video pasado, en donde puede también transmitirse mediante transfusiones, mediante algunas prácticas de riesgo como es el uso de drogas intravenosas, tatuajes, etc. Hoy toca hablar de una, y sobre todo una bastante interesante, ya que la mayoría de la población puede estar cursando con esta enfermedad viral asintomática y no darse cuenta. Como pueden ver, hablaré sobre el virus del VPH, sobre todo de algunos puntos interesantes, como por ejemplo es el mecanismo de transmisión, las enfermedades que provoca, el tratamiento y sobre todo, cómo prevenirlo. Hola, soy Osvaldo Augusto y este es mi canal médico, donde hablo de diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Como les iba diciendo, en este video hablaré sobre los principales puntos a tener en cuenta sobre el virus del VPH, uno de los principales virus que pueden tener muchas personas en estado latente y pueden estarlo transmitiendo sin tener conocimiento de este. Primero hay que saber definir qué es el VPH. El VPH es un virus de... El VPH es un virus de una familia especial que se llama Papilloviridae. Esta familia de virus tienen en común el material genético que es ADN y sobre todo que infectan algunas células en específico. Y esto es importante porque estas células en específico son las que causan las manifestaciones clínicas. No van a infectar todas las células, sobre todo van a infectar las células que se encuentran en la piel, que se encuentran en algunas mucosas y mucosas como por ejemplo la boca, la mucosa anal y la mucosa genital, como vagina, etc. Entonces, por lo cual va a haber diferentes enfermedades como por ejemplo las verrugas genitales, verrugas perianales, puede haber condilomas a nivel de la mucosa oral y provocar diferentes problemas en el faringe, laringe y sobre todo, de lo más importante, en mujeres puede producir cáncer cervicouterino, que por eso es que se les sugiere el Papá Nicolau por lo menos cada año para saber que se encuentran libres de todo riesgo y libres de una enfermedad cancerígena. También es necesario conocer que el virus del VPH tiene muchos serotipos. Dentro de estos serotipos hay algunos que son importantes conocerlos porque se consideran de alto riesgo. ¿Y alto riesgo de qué? Alto riesgo de enfermedades cancerígenas o de enfermedades tumorales. Como por ejemplo, de los principales, y que esto tiene importancia para al momento que vamos a hablar de la vacunación, se encontraría el virus del tipo 16, virus del tipo 18, virus del tipo 31, 33, 35, 39, 45, entre algunos otros. Son los más importantes, hay muchos de estos, decenas, y de hecho se han descrito más de 200 tipos de VPH, pero estos son los de principal riesgo. Ahora, un punto importante es saber cómo se transmite. El virus del VPH puede transmitirse mediante contacto directo con piel infectada. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes tienen algún contacto de mucosa con mucosa y una de estas está infectada, pues va a haber transmisión de una persona a otra. Y nuevamente les recuerdo, mucosas como la mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa anal o la piel del área genital. Y justamente es que de ahí vienen algunas de las manifestaciones clínicas, como por ejemplo verrugas genitales. Y ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de esto? Pues los síntomas se van a dividir en dos tipos: los que tienen síntomas y los asintomáticos, que es la gran mayoría. Actualmente se estima que hasta 1 de cada 3 personas puede llegar a tener una enfermedad asintomática por VPH. Si ven, gran parte de la población puede estar infectada y estar cursando con una enfermedad asintomática. Las otras personas van a tener una enfermedad sintomática y esta enfermedad sintomática, como les decía, van a tener alguna enfermedad que se pueda observar, ya sea verrugas genitales, verrugas perianales, verrugas a nivel de la mucosa oral, y esto causa algún gran problema, sobre todo cuando hay verrugas a nivel de la nasofaringe o de la faringe, porque puede causar diferentes tipos de alteraciones y problemas como alteraciones de la voz o en su mayor defecto un cáncer laríngeo. Y sobre todo las mujeres pueden tener VPH y tener alguna lesión premaligna o maligna a nivel del cérvix. Y como pueden ver en este diagrama del tracto genitourinario femenino, el VPH puede afectar desde la parte externa, como aquí veríamos, esta zona, la parte interna a nivel vaginal, a nivel del canal vaginal,
o a nivel del cérvix, que es lo principal y que justamente aquí es donde causa las diferentes alteraciones a nivel de neoplasias, sobre todo porque en esta zona hay un tipo de especial de células que sufren de infección y sufren cambios a nivel de estructura, y eso provoca algunas alteraciones cancerígenas. De los principales serotipos que hay, y para que conozcan algunas infecciones que pueden ocasionar el VPH, tenemos verrugas comunes, pueden ser causadas por el tipo 2 y tipo 7. Verrugas plantares pueden ser causadas por el tipo 1, 2 y 4. De las principales, que serían verrugas genitales, sobre todo a nivel anal, son causadas por los serotipos 6, 11, 42, 43, 44 y 45. Y de las más importantes, que son las enfermedades genitales, como pueden darse cuenta, se consideran de riesgo alto, otros tipos de riesgo y probable riesgo. Nos vamos a centrar en estas, que son las de riesgo muy alto, que es el 6, 18, 31 y 45. Además hay algunas otras alteraciones que pueden ocasionar, como papilomas orales dentro del 6, 7, 11, 16 y 32, y muchas otras. Como pueden darse cuenta, es un gran grupo de virus y muchas personas pueden estar cursando asintomáticos y no saber que tienen alguno de estos, y pueden estarlo transmitiendo a su pareja o a las múltiples parejas que puedan llegar a tener. Algo importante a saber es que no todas las personas que se infectan de VPH van a tener una enfermedad crónica o una enfermedad latente. De hecho, gran parte de las personas que pueden infectarse de este virus, su cuerpo lo va a poder resolver, van a tener buenas defensas, van a poder eliminar el virus y van a quedar sin ningún tipo de problema. Pero no así un porcentaje bajo de pacientes en los cuales, digamos, el virus va a quedar latente. Y al decir latente me refiero a que va a quedar guardado, y al momento de tener contacto de mucosa con mucosa o piel con piel o cualquier otro tipo de práctica, va a haber transmisión de este tipo de virus. Y algo importante a tener en cuenta es ¿cuáles son los riesgos de tener VPH? Muchos podrán pensar que solamente es cuestión estética, que se ven las verrugas feas, que se ven las verrugas ahí en el área genital, etc. Si bien no siempre es cierto esto, ya que muchas personas pueden llegar a tener algunas enfermedades malignas, porque el VPH, aparte de causar lesiones en la piel y lesiones que se pueden ver feas, puede causar diferentes tipos de neoplasias o cáncer, que sería el sinónimo. Y entre los principales cáncer sería el cáncer de cérvix, también el cáncer en la región perianal o el cáncer en la región anal, o el cáncer en la lengua, que justamente también la lengua puede infectarse, o cáncer en la faringe, que es el otro cáncer importante, sobre todo cuando hay una exposición de tipo oral, o hay prácticas de sexo oral, o hay contacto con alguien que tiene lesiones orales, y eso puede llegarse a transmitir. Y hasta ahorita, ¿qué nos queda? Saber identificarlo. Si ustedes tienen múltiples parejas sexuales o han tenido múltiples parejas, sería bueno tratar de buscar que no tengan alguno de estos tipos de lesiones. En mujeres es relativamente fácil conocer su estado serológico, porque se pueden hacer un Papá Nicolau y ahí se puede hacer el estudio de hibridación, el estudio necesario para poder identificar si tienen algún serotipo de VPH. Si tuvieran un serotipo de alto riesgo a nivel de cervix, que sería en el Papá Nicolau, está indicado realizar algunas cosas, sobre todo para descartar alguna lesión maligna o alguna lesión precancerígena. Por otra parte, hay algunos test que se pueden realizar. No es algo tan sencillo poderlo identificar, pero para eso habría que ir con un especialista para que los valore, para que les mande a hacer el estudio adecuado y ustedes puedan saber si tienen alguna infección por alguno de estos serotipos de los cuales mencioné previamente. Ahora, faltan dos cosas importantes: cómo tratarse y cómo prevenirse. El tratamiento es basado en el sitio en el cual se encuentra la lesión. Por ejemplo, en mujeres que tengan un VPH a nivel de cervix, el tratamiento es mediante el ginecólogo, realiza algún procedimiento específico ahí a nivel de cervix, lo puede remover, lo puede, por así decirlo, quemar, o puede hacer algún procedimiento para tratar de eliminarlo y mantener en seguimiento. Si el problema es a nivel estético, de ya sea verrugas perianales, a nivel de vaginal, a nivel de tracto genital, pues se puede realizar diferente tratamiento, ya sea con algunas cremas, algunas sustancias que pueden llegar a secar, llegar a eliminar la proliferación celular, o puede realizarse crioterapia, por así decirlo, congelar las verrugas y eliminarlas. Y si es una infección a nivel oral, se puede también aplicar algunos tratamientos a nivel oral, o si tienen una enfermedad a nivel laríngeo, habría que ver a un otorrinolaringólogo para poder examinarlo y ver que no tengan alguna lesión que pueda ocasionar algún otro tipo de problema. La mayoría de tratamientos no es tan complicado, aunque si esto se deja progresar puede ocasionar problemas, aparte de estéticos, problemas graves, sobre todo
problemas oncológicos y problemas de los cuales pues se puede evitar. Y para terminar, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues el primero es tener una pareja estable, evitar prácticas de alto riesgo con múltiples parejas sexuales. Y algo bastante interesante es la vacunación, que afortunadamente contamos con vacunas para prevenir el VPH, aunque estas vacunas no eliminan totalmente el riesgo, ya que las vacunas contienen algunos serotipos de los cuales les hablé, sobre todo los de alto riesgo y algunos de bajo riesgo, pero pues no pueden abarcar los más de 200 serotipos, por lo cual el que ustedes estén vacunados disminuye el riesgo de tener una enfermedad grave, pero no descarta totalmente el riesgo. Y de las vacunas, como pueden ver aquí, este es el esquema de vacunación de Estados Unidos. En México ya contamos también con vacunación, por lo cual si ustedes están en el rango de edad para vacunarse, háganlo. Así se evitan muchos problemas y como pueden darse cuenta, la población que más se beneficia de la vacunación es la población de 19 a 26 años que no hayan iniciado vida sexual activa. Si nos situamos en la vacuna del VPH, que es esta, vean, está indicada de los 19 a los 26 años, 2 o 3 dosis dependiendo la vacuna que se va a aplicar. Después de los 26 años se puede aplicar si las personas tienen algunas condiciones especiales, como por ejemplo que se haya descartado una infección por VPH, que no hayan iniciado vida sexual activa y aún así, si las personas han estado ya en contacto con VPH, estaría indicada la vacunación, ya que esto ayudaría a protegerlas para los muchos de otros serotipos que puede llegar a ocasionar esta infección. Y esto pues está indicado de los 27 a los 45 años. Después de los 45 años, la verdad ya no se recomienda aplicar la vacunación. Si ustedes tienen duda de esto, habrá que acudir con un infectólogo o algún especialista, pero si se encuentran en este rango de edad, 19 a 26 años de edad, sería bastante importante que acudieran con un especialista a aplicarse la vacuna y así evitar algún problema a futuro. Y como les digo, una vacuna no va a prevenir totalmente las infecciones. ¿Por qué? Porque hay vacunas de 2 serotipos, vacunas de 4 serotipos y vacunas de 9 serotipos. Lo máximo que podemos cubrir son 9 serotipos, pero pues ya saben, les comenté, hay decenas y cientos de serotipos por los cuales podrían todavía llegarse a infectar, aunque estos ya son de muy bajo riesgo y lo mejor es vacunarse. Espero que les haya servido este video para conocer un poco más sobre el VPH, qué enfermedades puede causar, qué serotipos son importantes y sobre todo cómo prevenirlo mediante vacunación. Acudan, vacúnense, no sean antivacunas. La vacunación es de las principales armas que tenemos contra todas las infecciones virales y bacterianas. Nos vemos en la próxima.